al final de la charla yo tenía pensado una lista de editoriales, lugares donde pueden encontrar los libros, pero la voy a dar de todas formas, pero la daré en un PowerPoint extra que dé además de este, ¿sabes? Porque este no se va a dar tiempo de verlo entero, pero si lo vemos, pues estupendo, ¿vale? Vale. No sé si alguien se me está quedando atrás de los que hay que darle paso. José Ramón. Dime. Manolo se conectará un poquito más tarde porque es que tiene una llamada por teléfono que no puede cortar, ¿vale? Vale. No sé cuánto tardaremos, ¿eh? Porque yo me he preparado esto para 1 hora y media, pero yo creo que me puedo haber pasado un poco. No es lo normal, ¿eh? Ya, pero es que tengo tantas cosas que decir que me da coraje luego quedarme con cosas en el tintero. Entonces procuro decir todo lo que me tengo preparado, aunque luego yo sé que la gente acaba con la cabeza como un bombo. Pero bueno. No, pero lo hacemos con gusto. Y echando un bocata que esto va para largo. No lo sabemos, esperemos. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Un momentito. Buena, buena. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se ve? Sí, se ve, Eduardo, se ve. Sí. Y si le doy aquí así a pantalla completa, ¿se ve? Sí. Pero no se me ve a mí, ¿no? Sí, No. se te ve. Se me veis vosotros, pero yo no me veo. Ah, bueno. Vale, no pasa nada. Simplemente es para probar que va todo bien y ya está. Vale, perfecto. Venga, pues... ¿Cómo se deja de compartir? Aquí, ¿no? Dejar de compartir, ya está. Comparte. Muy bien, pues cuando queráis... bueno, son las 8:01 ahora. Cuando... Espera un minutito de cortesía porque... Vale, cuando me digan los jefes. Sí, es que no paren de entrar la gente, Eduardo. Vamos Vale, por pues 70. vamos a esperar un par de minutos, Juan, porque es verdad que son las 8. Vamos por 70. Ahora que es el momento, que luego lo mejor están más cansados. Si quieren preguntarme ahora, es el momento. Emma, me alegro de verte, que te estoy viendo en pantalla. Bueno, veo mucha gente conocida, está muy bien. Eso. Bueno, vosotros me vais indicando, ¿vale? Sí, es que ya te digo, es que ahora mismo me está entrando, vamos a esperar. Son las 8 y... Todo esto rodeado de libros, sería muy divertido verme como estoy ahora, rodeado por libros. A ver cuándo podemos hacer todas estas cosas presenciales. Ya queda menos, hombre, ya queda menos. De verdad que ya queda menos. No sé. Sí, hay que pensar que queda menos, Ramón. Yo ya estoy vacunado, ¿eh? Yo también, pero eso no es, hombre, tiene que vacunarse todo el mundo. Ahora también, que también es importante. Cuando lo colguéis, lo ponéis en el canal que tenéis de YouTube, ¿no? Sí, exactamente, Eduardo, allí lo colgamos. Hola, buenas tardes a todos. Alguien ha pisado un cable. Alguien ha pisado un cable. Vamos a ver. Luego ya cuando empecemos procuraremos apagar cámaras y apagar micrófonos, más que nada para evitar que nos colapsemos, porque estamos llegando ya. No, vale, y sobre todo para no distraer, ¿vale? Así que yo creo que ya podríamos, Eduardo, yo creo que ya cuando quieras puedes empezar. Vamos a ir apagando, por favor. No empiezo directamente. Vamos a ir apagando micro y apagando cámara, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Humberto, por favor. Voy. Y yo también, vamos. Antonio, me alegro verte, que te estoy viendo ahora. Pues Eduardo, cuando tú quieras. Venga, pues entonces voy a darle la presentación. Eduardo, me alegro verte de nuevo. Jaime, si podéis apagar Igualmente. cámaras y gracias. Vamos a ver aquí. Pues ya está, cuando queráis empezamos. Pues yo creo que, a ver, casi ya. Estamos en 90 personas.
¿Tiene tope, José Ramón, tiene tope esto o no? Nunca me queda muy claro cuál es el tope, si son 100 o 150, no lo tengo yo muy claro. 100, Eduardo, tenemos un tope de 100. Vale, pues entonces a ver si lo vamos a averiguar hoy el tope, ¿no? Eso. Vamos camino, un poco preocupados estamos porque tenemos 2 cuentas, las hemos hecho con una y tal, que tenemos 100, pero vamos a ver, porque no para de entrar gente, ¿eh? Yo en mi Zoom caben más de 100 personas. Sí, yo tenemos otra cuenta que es la que tengo yo particular y tal, que es con la que hemos hecho antes, hasta ahora y tal, pero eran 150. Pero esta la hemos hecho con la del grupo, que tenemos nada más que 100. Habrá que ir planteándose ver la ampliación. Esperemos que no se quede mucha gente fuera. Pues sí, la verdad sería una pena. Yo estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo un poco. Pero bueno. ¿Y tiene solución a eso, Juan, de alguna manera? Sí, bueno, ahora mismo no, pero... Lo digo sobre los que se queden fuera, que si os llega un correo... Bueno, vamos a intentar, voy a ver si puedo hacerlo redirigido por otro lado, ¿vale? Luego estaría grabado. Ya, claro, pero en fin. Bueno, yo cuando queráis empezamos y ya está. Venga, pues empieza ya, Eduardo, ¿vale? Empieza. Vale, pues estupendo. Bueno, pues Apagamos las cámaras, Brian. ¿Cómo, perdón? Apagar las cámaras, Brian Wilson, Enrique Aparicio, Luisa. Sobre todo los micrófonos, que es lo que más distrae. Sí, los micrófonos para evitar eso, para evitar que haya ruido y demás. Y quede mejor la grabación, ¿vale? Luisa, cuando puedas, gracias. Queda Eduardo y quedo yo. Luisa, ¿has vuelto a conectar? Vale, pues en principio empezaríamos ya a grabar. Si lo tiene Juanjo por ahí preparado. Muy bien. ¿Lo tenemos ya grabando? Vale. Perfecto. Buenas tardes. Bueno, dar las gracias a Juan José y a José Ramón por la invitación a Aula 7 y la colaboración con la Federación Andaluza de Fotografía. Yo traigo preparada una charla que yo creo que dura 1 hora y media, según lo que yo he calculado, pero puede que nos vayamos un poquito más allá. De todas formas, como quedará grabado, no hay ningún problema. Y además, bueno, este es mi Instagram, que lo estoy actualizando, por si alguien luego quiere pedirme la charla a través de Instagram, que lo apunte, o si no, que me mande un correo electrónico, que no hay ningún problema. Todos los autores y todos los libros que vamos a ver, les voy a pasar el PDF a quien me lo solicite con un correo electrónico o a través de Instagram. Entonces, no se preocupen por anotar o si les parece que voy muy rápido o estoy dando mucha información, porque les aseguro que el PDF les llegará simplemente que me escriban un correo o me escriban a esta cuenta de Instagram, que es mi cuenta habitual, y así que sin problema, ¿vale? Voy a hablar de fotolibros y es un tema muy complejo, es un tema muy amplio. Y antes de empezar quería aclarar 2 cosas que son importantes para el que está un poco ajeno o para el que está empezando en el mundo de las publicaciones de fotografía. Lo primero, antes de empezar, hay que decir que hay que hacer una relectura de la historia de la fotografía. La historia de la fotografía se ha escrito desde una posición que yo creo que no es la acertada al 100% de lo que debería ser la fotografía o los autores más influyentes en la auténtica historia de la fotografía. Porque se ha hecho una lectura de la fotografía, una lectura de la historia de la fotografía desde la foto colgada, desde la foto expuesta. Y realmente la fotografía expuesta no es la foto más influyente ni la que llega a más gente. Porque si hay fotógrafos que han estado exponiendo en París, en Nueva York y en Londres porque han tenido repercusión, realmente sus trabajos los ha visto colgados en una exposición muy poca gente. Pero si se ha hecho una publicación, la publicación es mucho más, se difunde mucho más y es mucho más directa, con lo cual hay que pensar que un libro permite desplegar mucho más, tanto en el tiempo como en el espacio, que una exposición. Con lo cual, si la lectura que hacemos de la historia de la fotografía es a través de todo lo que conocemos de las exposiciones de los autores, quizá habría que replantear que no es esa la manera más correcta de entender la fotografía y que hay algunas cuestiones que se escapan, ¿vale? Hay críticos de arte como Ralph Fiennes o Fontcuberta que hablan de que realmente el sitio y el lugar de la fotografía son las publicaciones, son los fotolibros. Que colgar una imagen o hablar de una imagen de un determinado modo, aislada y museografiada
o colgar en una pared, no tiene mucho sentido porque las fotos casi nunca van sueltas. Con lo que hay que entender que la fotografía tiene interés no solo desde las exposiciones, sino también de las publicaciones, y que el fotolibro empezó en la vanguardia a ser potente y que luego se ha ido consolidando. O sea, todos los fotógrafos que más se han dado a conocer o que mejor han difundido su trabajo lo han hecho a través de publicaciones y no a través de exposiciones estrellas. Con lo que la repercusión y la influencia de un trabajo tiene que ver más con una publicación que con una exposición puntual y efímera, ¿vale? O sea, quitando la exposición de The Family of Men, que fue una exposición que se hizo un catálogo que llegó a millones de personas, todas las exposiciones que se hacían en el MoMA, en París, en Londres o en otros lugares del mundo, tenían un acceso muy limitado. Con lo que hay que tener en cuenta que la influencia de la fotografía a la mayoría y la manera de enseñar a ver tiene que ver más con las publicaciones que con la historia real de la fotografía, ¿vale? Y el fotolibro, la publicación, siempre es una obra de arte que va más allá del simple catálogo. Cuando estamos viendo un catálogo de fotografía, lo que tenemos es un recordatorio. Eso voy a intentar contarle un poco más adelante, pero un fotolibro tiene que ser coral, tiene que estar hecho para perdurar, y es una obra de arte en sí misma, con lo cual es diferente a todo lo que se publique para redondear o contar una trayectoria de alguien. Todo lo que tiene que ver con un fotolibro tiene que ver con diseño, tiene que ver con el grafismo, con la tipografía, con los papeles, con el tamaño, y eso lo hace diferente. Con lo que un libro que está pensado para perdurar y es un objeto que puede llegar a ser obra de arte por sí mismo, es mucho más influyente a la hora de contar algo en fotografía que una simplemente imagen colgada. Tener muy en cuenta que ahora cuando hablemos de publicaciones hay que diferenciar los fotolibros de los catálogos. También entender que los fotolibros no son una moda. Como les acabo de decir, en la vanguardia empezaron a crecer, empezaron a difundirse, y muchos de los grandes fotógrafos de todos los tiempos han hecho publicaciones con interés de perdurar desde hace tiempo. Hay fotógrafos como Cavada, que pertenece a todos los tipos de fotografía del trauma bélico de Japón, que publicó en el año 65, The Map, que es uno de los libros más emblemáticos de la historia del fotolibro, y para muchos autores, Horacio Fernández me comentaba una vez que para él el libro más importante y más significativo de la historia del fotolibro es este libro que se hizo en 1965, con una tirada muy limitada y quedan muy pocos. Luego se hizo un facsímil en el 2006. Este libro habla de lo que ocurrió con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Está hecho en la cúpula de Hiroshima, y es un trabajo de investigación del fotógrafo en torno a la muerte, en torno a lo que queda, en torno a todo el trauma postbélico de la Segunda Guerra Mundial, y en torno a la idea cultural de Japón que estaba desapareciendo para convertirse en otra cosa. Este libro es una maravilla y es del año 65, y es un libro muy influyente, y de hecho tanto Cavada como otros autores que pertenecían a su generación luego pues formaron parte de todo el movimiento que tuvo que ver con la revista Provoque, que se publicó en el 68. Y, por ejemplo, en el 71 aparece Tulsa, de Larry Clark, que es un libro muy pequeño, lo tengo por ahí detrás, pero no lo he encontrado y no lo podía enseñar, que es un libro que lo que nos va a contar es cómo la vida de un estudiante o de un chico de 20 años en Estados Unidos, de interior, está narrada sin ningún tipo de cortapisa y desde dentro. Este libro tan pequeño, del año 71, y es un libro que básicamente se hizo para autoconsumo y de sus amigos, fue un puñetazo en la cara de los americanos, porque de pronto descubrieron que la gente que se drogaba, o que la gente que tenía sexo ocasional, o que la gente que jugaba con armas de fuego y tenía accidentes, o que se quedaba embarazada espontáneamente y no sabían de quién era el padre, pues no eran la gente que estaba en Harlem o la gente que estaba en los suburbios de la ciudad, sino que eran niños bien que podían ser el hijo de cualquiera. Con lo que este libro funcionó a nivel de arrancada para lo que luego sería
la escuela de Boston y toda la influencia que tuvo Larry Clark y Diane Arbus en gente como Nan Goldin, como David Armstrong o como el propio Jack Pearson. ¿Veis? Y es un libro que se publicó en el 71 y el fotógrafo Larry Clark, que luego fue cineasta, sabía perfectamente lo que hacía. Es un libro fantástico y un libro que cuenta cómo era la América de esos momentos. Por lo que hay que entender que la fotografía publicada, la fotografía en fotolibros, no es algo actual ni tiene que ver exactamente con el tiempo que nos toca vivir, que viene ya desde muy, muy atrás. Y hay publicaciones, bueno, podría haber empezado en Robert Frank o en William Klein, pero me empezaba en estos libros que a lo mejor son un poco menos conocidos, son igual de importantes. O un libro de Bruce Weber de los años 80, que es Río de Janeiro, que es un libro que tengo por aquí, que no es tan conocido como otras publicaciones, que es este libro, que es un libro fantástico, que habla bueno, de la juventud, de la sexualidad, de la belleza de los cuerpos, de lo efímero de las relaciones. Este libro se publicó en el 86, si no recuerdo más, y es un libro que habla de eso, de lo que es la vida y el exceso de la vida en un mundo como el brasileño de culto al cuerpo. No hay una moda, pero sí que hay un boom. Porque hay un boom de fotolibros. Hay un boom de fotolibros porque se han dado diferentes circunstancias que invitan a que las publicaciones ahora vayan siendo la manera más rápida de dar visibilidad a un trabajo. Antes era una exposición y todo el mundo quería hacer una exposición, pero ahora hay otra manera de enseñar el trabajo que es a través de publicaciones. Al hacerlo a través de publicaciones, lo que ocurre es que llega a más gente y es más eficaz. Se han abaratado los costes y con la crisis de 2006-2008 ha ocurrido que los fotógrafos se han dado cuenta que es mucho más efectivo tener una publicación para hablar de su trabajo que conecta directamente con el espectador, que tener otra serie de cuestiones que tienen que ver con lo efímero y con vender fotos. Para saber que hay un boom, hay que entender que desde el año 2001 se han dado momentos en los que han aparecido publicados diferentes libros sobre el fotolibro. El primero fue el de Andrew Roth, el libro de los 101 libros, el libro de los 101 libros. Y este libro hablaba de la historia de la fotografía a través de 101 libros publicados, como The Animals de Winograd. Este es el primero, pero en el 2004 y el 2006, Martin Parr y Jerry Bayer hicieron de Photobit a History el volumen 1 y el volumen 2. Esto fue la primera vez que se plantea desde una perspectiva histórica o historiográfica narrar lo que es la fotografía y contarla directamente a través de publicaciones y no hablar del fotógrafo, sino también de la maquetación, de la puesta en página, del editor, de la imprenta, de todas las pesquisas que llevaban a que la publicación fuera un éxito. En 2014 se publicó el volumen 3. Lo que pasa es que estos libros estaban muy mediatizados por la opinión de Martin Parr porque la mayoría formaban parte de la colección de Martin Parr. Entonces hubo una respuesta, en este caso fue de Horacio Fernández, que dijo que se habían quedado fuera muchos libros latinoamericanos, entonces creó con RN el fotolibro latinoamericano. Y a partir de aquí pues han aparecido un montón de libros y un montón de publicaciones que tienen que ver con libros. Desde publicaciones históricas a publicaciones geográficas. También aparecen libros pequeños como el de Fallecido de los Jimenos, que es el catálogo de una exposición que hubo en Fotocolectania, o fotolibros que tienen interés por la propaganda, como el fotolibro chino, o sobre Nueva York, que también lo publicó Horacio Fernández, que junto a Martin Parr y algún otro son de los más estudiosos, de los más especializados en fotolibros. Y luego Bruno Secher hizo un manual bueno, pues Autopublique y sé feliz, que es un libro que a mí me gusta mucho, que está por aquí detrás, sí, este libro está aquí, que es un libro maravilloso que habla sobre los buenos y grandes libros que se han publicado simplemente por interés y por decisión del autor, y que sean autopublicados, que son una auténtica maravilla, que son divertidos y que invitan a que todo el mundo haga sus propios libros. Con lo que estos libros, bueno, son una referencia para cualquiera que quiera verlo. Este libro se ha convertido también en plataforma, así que si buscan por Facebook
o buscan por Instagram Sell, Publish, Be Happy, encontrarán una referencia de libros de fotografía que van más allá de lo común, increíble. Y luego hay muchas plataformas de difusión y promoción del fotolibro en la actualidad. Revistas, ferias, exposiciones, premios, blogs. Esto ha crecido de manera exponencial desde el año 2010. O sea, Aperture sacó una revista en el 2012, que es de Photobook Review, que es una gran revista y además es gratuita en las grandes ferias de fotografía. Luego han empezado a aparecer como setas ferias alternativas y ferias de fotolibros. Offprint se hace en Paris Photo desde 2012. Ahora también se hace en Milán y en Londres. ¿Veis? Está en la feria, que está en la Escuela de Bellas Artes de París. Si entran en la página web van a encontrar muchas referencias. Luego está el famoso barco de Paris Photo, que es Polycopy, que bueno, es un barco que ponen al lado del Sena con un montón de librerías alternativas más pequeñas que no entran en la feria de Offprint. También está el Festival de Kassel, que se creó también en 2012, si no recuerdo, no, un poco antes, 2008, 2007, y que todos los años pues, hace un festival en torno al fotolibro. Y se han creado premios a propósito de los libros, donde los más importantes son los de Arles, los de los encuentros de Arles, que hay una selección y luego hay una exposición con los mejores libros del año, con los 300 mejores libros del año, y luego un jurado especializado pues elige cuáles son las mejores publicaciones. Incluso hay publicaciones en PDF, ¿veis? Y también está en Paris Photo, la famosa feria de fotografía a la que hay que ir una vez cada 2 o 3 años como mínimo, que tiene el premio de Aperture, de famoso premio de mejor fotolibro del año, mejor primer fotolibro y mejor catálogo del año. Entonces, si van a la página de Photobook Award de Aperture, encontrarán todos los premios de los últimos años. Esta es la feria y suele fallarse el jueves a la 1 de la tarde el premio. Y exposiciones en España en los últimos años ha habido muchas sobre el fotolibro. Esta es la primera que yo recuerdo, libros que son fotos y fotos que son libros. Yo he procurado ir a todas y puedo opinar de primera mano. Esta estuvo muy bien, que fuera la iniciática, pero la exposición luego no quedaba tan bien porque los libros no se podían tocar, estaban en una vitrina y quedaba un poco extraño. Luego esta estuvo mucho mejor, Fotolibros Aquí y Ahora, en mayo del 2014, en Fotocolectania, y luego pues ya empezaron los de Foto España en la Biblioteca Nacional a poner los mejores libros del año. Luego apareció la exposición que yo creo que es la que mejor resume lo que está ocurriendo en los últimos años, la fotografía y en torno al fotolibro, que es Fenómeno Fotolibro, que se hizo en Barcelona y luego en San Sebastián, que es una maravilla. Y para hablar de fotolibros y empezar a hablar de por qué son importantes, hay que diferenciar entre una publicación, un catálogo y un fotolibro. Y aunque he dado alguna premisa al principio, hay que entender que un libro de fotografía un fotolibro no es el recuerdo de una exposición o de una trayectoria. Es algo que permite al espectador, que permite a la persona que lo tiene entender un proyecto o un trabajo de forma que la intención del fotógrafo queda diáfana o clara. Mientras que un catálogo es un souvenir porque es el recuerdo de una exposición y no importa mucho el tamaño, ni importa mucho la secuenciación, porque realmente es un recordatorio de que una vez hubo una exposición de fulanito o de menganito. Un fotolibro es una historia que se tiene que contar en imágenes. Las imágenes tienen que estar asociadas, tienen que tener un ritmo y tienen que tener una cadencia. Es decir, la edición es parte importantísima, el ritmo parte importantísima, y está más cerca un fotolibro, está más cerca de la literatura, del teatro o del cine, a veces que de la fotografía, porque tiene que ver con saber colocar las fotos para que funcione. Es exactamente igual que el montaje de una película, igual. Y tiene un orden, la edición, y tiene una idea que debe permanecer durante todo el conjunto del trabajo. O sea, cuando desplegamos la sintaxis de un libro, tenemos que entender que hay un ritmo, que hay una historia que contar, que debe estar de telón de fondo siempre. Si no, el trabajo se cae.
También puede ser alegórico o narrativo. Ahora veremos algunos ejemplos de lo que es alegórico o narrativo. Narrativo está contando una historia que debe entenderse y alegórico es mucho más abierto, pero también está contando una emoción, una sensación que tiene el fotógrafo cuando quiere hablar de un tema concreto, ¿vale? El fotolibro tiene la idea de perdurar y una exposición es efímera, con lo que un catálogo es el recuerdo de una exposición, pero no cuenta el proyecto en su plenitud, ¿vale? También es importante en los fotolibros el objeto. El objeto, el tamaño, la forma, el olor, la capacidad de evocar, todo eso es súper importante en los fotolibros. Y luego también, obviamente, el concepto fetiche de la posesión, de la exclusividad y del coleccionismo van asociados a las publicaciones. Porque las publicaciones tienen ediciones limitadas. Ediciones limitadas significa que son ediciones muy cortas, con lo que se provoca un efecto atractivo y fetiche para la posesión. Hay libros muy buenos que ya están descatalogados y que cuestan mucho encontrarlos, mucho. ¿Veis? También el fotolibro tiende a ser una obra de arte por sí mismo. Los grandes fotolibros tienden a ser una obra de arte por sí mismo. Es decir, se entiende que el trabajo es como una escultura. Está hecho para que funcione en su globalidad y se mire desde todos los ángulos y tantas veces como haga falta, ¿vale? Empiezo entonces a explicar por qué son tan importantes los fotolibros. Voy a dar varias razones e iré acompañándolas de ejemplos. Cuando me he puesto a enumerar las razones, realmente he intentado resumir todas las que creo que son más importantes, pero habría muchas más. Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme algo, puede hacerlo en cualquier momento, que no hay ningún problema. Los libros, los fotolibros, son necesarios. Esa es la razón más importante por la que creo que son tan importantes los fotolibros. ¿Para qué son necesarios? Son necesarios para ser mejor fotógrafo. Esto debe de quedar claro, muy, muy claro, desde el principio. Un fotolibro te ayuda a ser mejor fotógrafo. ¿Por qué? Porque falta pedagogía de la fotografía y la única solución son los buenos libros. Durante muchos años, en escuelas, en talleres, en colectivos, se ha intentado mejorar la fotografía a través de la técnica, a través de la obsesión de la artesanía del objeto, de la artesanía de la óptica o de la artesanía de la máquina como un elemento que te va a dar calidad extra en tu trabajo. Y se pensaba que tú llegabas a un mínimo de dominio del aparataje y luego vas perfeccionando esas imágenes a través de ir mejorando tu equipo fotográfico. Eso es un error por completo. Yo en todos mis cursos, en mis clases de la Escuela de Arte, lo único que digo es cómprense menos objetivos, gástense menos dinero en cámara y más en libros de fotografía. Cuando tú trabajas proyectos de fotografía o cuando tú estás inmerso en un trabajo fotográfico, te va a dar muchas más posibilidades y te va a hacer crecer mucho más. Comprar algunos libros que estén cercanos a ti en lo emotivo o en lo sensorial o simplemente en la inquietud que comprar equipo. ¿Por qué? Porque es la única manera de entender lo que pasa por la cabeza de los fotógrafos. Y si queremos ser buenos fotógrafos, tenemos que saber cómo piensan los buenos fotógrafos. Cuando tú tienes un libro, esos libros te van a ayudar a ver qué está pasando, por qué ha colocado una página y luego la otra, y por qué en medio ha colocado una página en blanco, y por qué tienen un tamaño determinado, y por qué esa forma de dar ritmo te va a dar una imagen de una determinada manera y otras no. La única manera de entender el mundo que nos rodea a través de imágenes es a través de la publicación. Y hay una razón muy sencilla que está por encima de todo y que deberíamos de comprender. La mayoría del océano inmenso de imágenes que nos llega desordenado y nos llega en un volumen tan inmenso que produce indigestión. Todo lo que tiene que ver con Instagram, que yo digo que es mascar chicle con los ojos, todo lo que tiene que ver con Facebook, con las redes sociales, con las imágenes, con Flickr, todo eso es indigesto, todo eso produce ceguera. Es igual que cuando tú iluminas mucho algo, produce ceguera. Un fotolibro está ordenado. Un fotolibro, te sientas a verlo y necesitas un espacio de intimidad para entrar en él, de concentración, de intentar esforzarte un mínimo.
Y eso nos diferencia de todo el océano de imágenes vacío de contenido que estamos viendo. Además, cualquier manera de entender lo que nos rodea se comprende mucho mejor a través de una publicación. Bueno, voy a empezar a enseñar libros, pero por supuesto mencionaré muchos que son muy conocidos. Y bueno, Sleeping by the Mississippi de Alex Sogg se publicó en 2004, son fotografías que están hechas desde el año 95 y es un trabajo que habla del sur de Estados Unidos, de la tercera costa, de lo que es el Mississippi, la espiritualidad, lo que es la manera de entender el mundo de esa zona de Estados Unidos, de la América profunda, de una zona que está muy cercana a donde vive el fotógrafo y quería hablar de ello. Este libro es uno de los bestsellers de los últimos años, de los últimos 20 años, y se puede decir que es un libro que ha creado, es decir, una manera de entender el mundo. Entonces, con este libro, que son 7 u 8 años de fotografía del autor, de Alex Sogg, él se dio a conocer y hablaba de lo que es su manera de ver lo que le rodeaba, de entender al otro a través de la fotografía, de comprender lo que estaba pasando y cómo estaba pasando. Pero hay que decir una cosa muy importante en este punto. Estas fotos y estas personas, este trabajo no existiría si no fuera el fotógrafo a buscar esas imágenes. Todos estamos rodeados todo el tiempo de historias como la que cuenta Alex Sogg en Sleeping by the Mississippi, pero no la vemos porque no estamos preparados ni culturalmente, ni con un criterio adecuado, ni fotográficamente para hacer un trabajo parecido. Muchas veces mis alumnos de la escuela de arte o de otros cursos piensan que hacer un proyecto de este tipo, contar una historia de esta manera, es coger la cámara y salir a la carretera. Y eso es un error. Eso es una parte, pero la parte en la que tú arrancas a hacer fotos es cuando estás preparado para hacer fotos. No es salir a hacer fotos de cualquier manera. Hay que tener una sensibilidad y hay que educarla, porque si no, esto no funciona. El Sleeping by the Mississippi es uno de los grandes hitos en la historia del fotolibro actual. Se publicó a principios del siglo XXI y fue uno de los grandes momentos en los que se da claramente a conocer que un libro que habla de la historia de un lugar y de la manera en que lo entiende un fotógrafo puede ser un libro de éxito en la actualidad. ¿Ves? No, perdona, Eduardo, que te pregunte. Pero ¿en qué diferencia este libro a un libro de fotografía? ¿Por qué lo consideramos fotolibro? Porque está pensado como una obra global para tener un ritmo, para tener una cadencia, para tener una manera de entenderlo, que es una especie de película. Imagínate, José Ramón, una película que tiene un montaje determinado para crear un clímax en el espectador. Entonces tiene un principio, tiene un nudo y tiene una explicación de un espacio físico que es lo que quiere contar el fotógrafo. Es como una sinfonía en la que alguien va a hablarte de unos sentimientos a través de unos sonidos, pero aquí es a través de imágenes. Entonces, tienes que ser capaz de desgranar eso y contarlo para que esa sinfonía funcione. Mientras que si fuera un catálogo de Alex Sogg, no importaría, o importaría mucho menos, qué foto vas al principio, qué foto vas al final, o qué tamaño tiene, o si una foto dice una cosa o dice otra. A lo mejor para un catálogo él elige una determinada foto que son mucho más potentes, pero en este caso necesita fotorrecursos para modular el ritmo. Pero, por ejemplo, sí. Los americanos de Robert Frank. Sí. ¿Ese libro es un fotolibro o un...? Los americanos de Robert Frank es un fotolibro. Es este libro. Y los americanos está pensado para los editores del Pire con Robert Frank en una noche y está pensado para contar con un ritmo muy determinado cómo es América. Y el Robert Frank, cuando este libro se pone a editarlo con Del Pire, se da cuenta que se pueden asociar imágenes porque tú mantienes en la retina elementos que luego van a contar historias. Mira, ¿se ve bien esta foto? Tienes que subir más. Ahora... ¿Se ve bien esta foto? Sí. Bueno, un hombre tal. Fíjate la siguiente. ¿Ves el contraste?
Claro. Pues ese contraste a ti te está llegando. Ese contraste tú lo estás significando. Entonces, si tú tienes una historia donde aparece, bueno, Robert Frank tiene varios guiños que son maravillosos de las diferencias raciales. ¿Ves? Por ejemplo, aquí otra vez igual, pues una pareja de unos chicos de blanco y una pareja de color. Entonces, eso va quedando y va contando la historia. Y eso está construyendo una manera de educar la mirada que es muy significativa. Hay muchos momentos del libro de Robert Frank. Voy a buscarte algún otro, pero bueno, fíjate en esta imagen del autocine con este hombre de color y luego hay aquí una escultura con una cruz que va conectada después y después aquí una fábrica y después de la fábrica aparecen unos, vamos, se supone que unos políticos que están negociando algo. Todo está, y después de los políticos un baño, todo está conectado para que diga cómo es lo que le interesa al fotógrafo. Y es lo importante. Es lo importante. Es el ritmo, la cadencia y el objeto lo que hacen que una publicación de fotografía se convierta en un buen fotolibro. No vale cualquier cosa. Y eso es exactamente igual que una buena novela o buena literatura. Es exactamente igual que el cine y que la literatura. La diferencia que tiene un buen fotolibro de las imágenes sueltas es que están produciendo memoria, están produciendo capacidad de representarte algo que va creando una conexión y una sintaxis que una foto suelta te puede crear, te puede evocar, pero no de esta manera. El siguiente libro que hizo Alex fue Niágara.